bendiciones. Ya nos conocéis, somos el Ministerio Profético Razón de Vivir. Le habla Carmen, llamada profeta por la gracia, por asignación, por propósito de Dios. Aleluya. Y hoy traemos una palabra. Dios nos inquietó esta madrugada y depositó en nuestro espíritu, y escuché hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y me levanté, empecé esta búsqueda de Dios y empecé a reunir todo lo que dice los escritos, lo que dice la Biblia, lo que dicen los comentaristas acerca de este suceso. Y entonces lo estudié para compartir lo que Dios había puesto en mi corazón en este día. Aleluya, su palabra es para nosotros una ley y nos agrada, nos da satisfacción inmensa agradarle a Dios y cumplir el propósito y responder a lo que nos manda hacer. Eso nos da una gran satisfacción. No tenemos mucho que dar. Aleluya. Dios nos lo ha dado todo. Él lo ha hecho todo por nosotros. Lo que nos pide es que creamos y que obedezcamos. Y si con eso le agradamos a Dios, pues nos sentimos satisfechos. Dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y amamos mucho porque Él nos ha perdonado mucho. Señor, te queremos entregar este tiempo. Bendecimos a todas las personas que tú vas a permitir que en este día esta palabra riegue su tierra, la tierra de su corazón, abra su entendimiento, le lleve libertad en aquello que necesite. Aleluya, luz en esta hora, porque tu palabra es luz. Dice que es lámpara para nuestros pies y es una lumbrera para nuestros caminos. Y no sé cuántas personas tú permitirás que lo reciban, pero todas aquellas, Dios mío, que ya tú has asignado para ministrar el corazón, a esas personas va esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Le damos gracias a Dios por todos los que la van a recibir. Sabemos que no vuelve vacía, sino hará lo que Dios quiere. Declaramos que no te la robarán, sino que será fértil. Aleluya. Y dará frutos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Entonces nos dice Romanos 11. Les voy a leer, porque Dios nos dijo la plenitud de los gentiles, o una versión dice los no judíos, pero quise coger el contexto de donde proviene esta palabra y empieza desde Romanos 11 del 15 al 27 y se las voy a leer porque verdaderamente está muy rica esta escritura. Nos dice Romanos 11 desde el versículo 15: pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución como volver de la muerte a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia, también se consagra la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas. O sea, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramiento con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron, pero bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, esto es importantísimo, tú también serás desgajado. Si no nos mantenemos en su bondad, también seremos desgajados. Y si ellos dejan de ser incrédulos,
también serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos, aleluya, de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de este olivo serán injertadas de nuevo a él. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, me emociona leer esta palabra de la severidad y de la bondad de Dios aquí unida, del propósito. Aleluya, se hace visible que Dios tiene el control, Él decide, Él tiene los tiempos controlados. Aquí está todo encerrado en esta escritura que es muy rica y es muy hermosa. Bendito sea el Señor. Entonces nos dice Romanos del 11 al 25 al 27, continuando, que es el versículo donde quería hacer hincapié, pero toda la escritura está muy hermosa. Hermano, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá, pero hasta que haya entrado la totalidad de los no judíos. De esta manera, todo Israel será salvo, como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Aleluya. Oh, gloria, gloria a Dios santo. Aleluya. Oh, ya la presencia de Dios está de una manera poderosa en este lugar. Aleluya, Señor. Esto significa la consumación de los propósitos de Dios para tomar de ellos pueblo para su nombre. Inclusive en Hechos del 15 al 14, Simón comentó: han relatado como Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. O sea que él ya estaba haciéndole saber que abrieran sus ojos para que vieran cómo Dios había tomado de los gentiles para ellos, para su nombre. Dios lo había tomado, nos dio esa oportunidad. En el plan original de Dios, los judíos serían la fuente de bendición de Dios para los gentiles, porque Dios eligió a los judíos, su pueblo, al cual desde antes conoció, para que el resto del mundo encontrara salvación por medio de ellos. Ya nos lo dice Génesis del 12 al 3, en ti, le dijo Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y aunque los judíos descuidaron su misión, Dios bendijo a los gentiles por medio del Mesías judío, de nuestro Jesús, nuestro Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Y continúa amando a los judíos, claro que sí, a causa de las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que los privilegios y el llamado de Dios a Israel nunca serán revocados. O sea que los planes de Dios no serán frustrados. Él tendrá misericordia de todos, incluyendo por supuesto a los judíos fieles. Porque si algunas ramas fueron desgajadas, dice, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia de olivo. O sea, Abraham es como la raíz de un fructífero olivo, o de un fructífero olivo cultivado, y el pueblo judío es como las ramas naturales de ese árbol. Y a causa de su falta de fe, algunos judíos fueron arrancados del árbol, pero los creyentes gentiles, las ramas de un olivo silvestre, nosotros fuimos injertados en su lugar. O sea que tanto los judíos como los gentiles dependen de los nutrientes del árbol, que es la fe en Dios. El nutriente es del árbol, es la fe en Dios, porque nadie puede depender de su linaje, cultura o lo que sea para su salvación. Pablo aquí en Romanos nos asegura que el endurecimiento de los corazones de los judíos no era total ni permanente, porque había de cumplir un propósito, y una vez alcanzado, la situación cambiaría. Los judíos eran hostiles a Dios y habían rechazado su ofrecimiento y cayeron por ello en la desaprobación de Dios. Pero sin embargo, Dios está en control y nada va a la deriva.
No hay un acontecimiento que sea un acontecimiento descorazonador, porque todo puede estar en el propósito de Dios, porque nada sucede a tontas y a locas. Así, el propósito de Dios no se puede frustrar. Dios ordena las cosas para salvarnos, y aunque fuera contra la voluntad de ellos, no es la ira de Dios lo que nos persigue, sino es el amor de Dios, aleluya, que va detrás de cada uno de nosotros. Es el amor de Dios que nos anhela celosamente, y en su paciencia y en su benignidad nos guía hacia el arrepentimiento. Y el programa de Dios para esta época es tomar dentro de las naciones un pueblo separado para Él, por su nombre. Y ese cuerpo de Cristo sacado del sistema del mundo se prepara como la novia de Cristo. Aleluya. Y también está relacionado con un tiempo en que se haya colmado la maldad de ellos. Es decir, cuando el pecado en el mundo alcance el máximo de nivel de rebelión contra Dios, y en ese momento Cristo volverá a juzgar al mundo. Nos dice 2 de Pedro 3:10 que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, elementos ardiendo, y serán deshechos. Pero el día del Señor es aquel en el que Dios juzgará al mundo. Y la segunda venida de Cristo, que será repentina y será terrible para aquellos que no creen en Él. Nos dice Mateo 24, del 38 al 39, porque será como los días antes del diluvio, que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Aleluya. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Y esto es importantísimo. Estos versículos representan una gran advertencia para que no estemos tan inmersos en el tiempo que lleguemos a olvidar la eternidad. O sea, para que nunca permitamos que los intereses del mundo, por muy necesarios que sean, nos distraigan totalmente de recordar que hay un Dios, y las consecuencias de la vida y la muerte están en sus manos. Y que cuando llegue su llamada, sea a la mañana o al mediodía o por la tarde, debemos hallarnos preparados. Aleluya. Porque la venida de Cristo será un tiempo de separación y de juicio, cuando el Señor recogerá a los suyos. Por eso es importante mantenernos moralmente limpios, porque sin santidad, dice la palabra, que nadie lo verá. Él viene por una iglesia limpia, sin arrugas y sin mancha, nos dice la Escritura. Así que tenemos que estar espiritualmente alerta para su llegada, para que no nos tome de sorpresa. O sea que deberíamos dedicarnos a acumular tesoros en la eternidad, y no aferrarnos a la vida en la tierra, ni que esto sean nuestros tesoros y nuestras metas. Nos dice la Biblia que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra. Que hagamos tesoros en el cielo, que busquemos el reino de Dios y su justicia. Bendito sea el Señor. Entonces nos dice Romanos 12, del 2 al 3, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso es necesario porque ya sea que pequemos una sola vez o muchas veces, por rebelión, por ignorancia, nuestro pecado nos separa de Dios, y continuará separándonos hasta que Él nos perdone y lo quite de nosotros. Porque el pecado separa a las personas de Dios y forma un muro que lo divide de la gente que Él ama. Porque el pecado ofende a Dios. Porque tenemos un Dios que es santo. El pecado nos aleja de Él. El deseo de nuestro Dios es que vivamos eternamente en su presencia. Pero no podemos estar en pecado en su santa presencia. Él puede salvarnos si quiere salvarnos. De hecho, aleluya, vino Jesús a mostrar a los pecadores el camino. Pero debemos volvernos a Él. No podemos continuar en una rebelión intencional y persistente. O sea, nuestra decisión de no conformarnos a los valores de este mundo
debe ir más allá de un cambio de conducta y de costumbres, porque debe transformar nuestros valores. Y no solo eso, sino que quede firmemente arraigado en nuestra mente, transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque a veces, aunque no practiquemos muchas veces las costumbres mundanas, podemos seguir siendo orgullosos, codiciosos, egoístas, obstinados, arrogantes. Pero solo cuando el Espíritu Santo renueva nuestra forma de pensar, es que entonces seremos verdaderamente transformados. Nos dice Santiago 4, del 8 al 9, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, humillándose delante de Dios. O sea, nos está diciendo que debemos someternos a su autoridad y a su voluntad, estando dispuestos a seguirlo y entregarle el control de nuestras vidas. Cuando nos dice humillarnos, significa reconocer que nuestra dignidad proviene de Él, y esto implica depender del poder y de la dirección en vez de nuestras debilidades. O sea que debemos recuperar, es importante, la sensibilidad que hemos perdido, y debemos recuperarla bajo las normas santas. Cuando nos examinamos, podemos darnos cuenta que hay rincones en nuestro corazón que debemos limpiar, y además sentirnos avergonzados por desagradar a Dios. Así que pedir perdón es nuestro deber. O sea, es poner todas las acciones, decisiones, motivos a la luz de Cristo. Y la verdad no es solo algo que se conoce, sino es algo que también se hace. Es la manera de limpiar nuestro corazón. Es dar a Dios y a las personas lo que es debido, lo que Dios demanda de nosotros. O sea, hombres y mujeres que nunca falten a su deber. Y el Espíritu nos hace fuertes para hacer lo que debemos hacer. Porque el Espíritu, Dios nos da su Espíritu para transformarnos y para darnos la habilidad de cumplir su voluntad. Tenemos una naturaleza pecaminosa, pecadora, que nos inclina a querer satisfacer nuestros deseos egoístas en vez de complacer a Dios. Pero sabemos que el pecado crea una brecha entre nosotros y Dios. Y el pecado que no confesamos impide que desarrollemos una intimidad con Él. David decía: devuélveme el gozo de tu salvación, porque había perdido el gozo, el pecado le había robado el gozo. Y entonces además le dijo en el Salmo 51, Señor, purifícame como hisopo y seré limpio. Aleluya. Y dijo, lávame y seré más blanco que la nieve. Fíjense la alegoría, la metáfora que usó David. Quería que Dios lo hiciera, que lo santificara, y sabía que iba a ser más santo que la nieve. Y Dios desea que tengamos un espíritu y así un corazón arrepentido, un corazón quebrantado. Porque los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Así que debemos tener la actitud correcta en el corazón. Bendito sea mi Padre. El Señor me decía hace unos días, ministrando a personas que no se dejaban limpiar. Porque no querían hacer la voluntad de Dios, querían simplemente hacer lo que ellos querían. De labios lo honraban, pero en realidad su corazón estaba lejos de Él. Y Dios usó una palabra que me dio mucha gracia, porque dice, hay actitudes que me dan prurito. Y hacía rato que no escuchaba esa palabra, es un término que se usa en la medicina. O sea, me dan picazón, me dan alergia, actitudes que ofenden a Dios. Por eso dice que nos limpiemos de toda contaminación de alma y espíritu y caminemos en esa santidad para agradarle a Dios. Porque Dios está demandando de cada uno de nosotros sinceridad. Está demandando una entrega total de quebrantamiento, un espíritu de obediencia. Hacer la voluntad de Dios es lo que a Dios nos llama a hacer, la obediencia, que seamos hacedores de su palabra y no oidores olvidadizos, bendito sea el Señor. Entonces le entrego esta palabra que quiero que les sea de bendición y que renueve sus vidas, que puedan meditar en ellas, porque tenemos un Dios santo y un Dios que es bueno, y los tiempos son malos. Dice que seamos diligentes y que estemos atentos de estos tiempos, porque los tiempos son malos.
Entonces que esta palabra les sea de bendición. Así que shalom, hasta la próxima. Que el Señor me los bendiga y me los guarde en abundancia. Bendiciones.